la marihuana lo que casi la deja fuera de la historia? Pues sí, el silencio. El silencio que llega cuando corres más rápido que todas, pero nadie se pregunta cómo llegaste ahí, ni qué te estaba rompiendo por dentro mientras acelerabas. Sha'Carri Richardson nació el 25 de marzo del año 2000 en Dallas, Texas, en un país que siempre ha sabido producir velocistas, pero que rara vez se detiene a entenderlos. Nació en un entorno marcado por ausencias, no creció con sus padres biológicos, fue criada por su abuela y su tía. Ese dato, que suele aparecer como una nota menor en las biografías, fue en realidad su primer campo de entrenamiento emocional. Aprendió pronto a correr no solo para ganar, sino para escapar. Escapar de lo que no se decía, de lo que no estaba, de lo que dolía demasiado como para nombrarlo. Muy pronto, su cuerpo empezó a decir lo que ella todavía no sabía explicar. En la preparatoria, en Dallas, ya corría más rápido que chicas mayores que ella. Ganó campeonatos estatales, llamó la atención de entrenadores universitarios. Pero aquí aparece la primera contradicción incómoda. Mientras los cronómetros la celebraban, su entorno personal seguía siendo frágil, inestable, emocionalmente exigente. La velocidad se convirtió en refugio. En 2019, con apenas 19 años, Sha'Carri llegó a Louisiana State University. Y ahí ocurrió el primer momento que cambia todo, aunque hoy muchos lo recuerden solo como un dato estadístico. En el campeonato universitario NCAA, corrió los 100 metros en 10.75 segundos. Récord nacional universitario, no juvenil, no promesa. Récord absoluto de la NCAA. Ese tiempo no solo la colocó como la universitaria más rápida de la historia, la puso directamente en la conversación de la élite mundial. Ese mismo año también corrió los 200 metros en 22.17 segundos. 2 pruebas, 2 golpes sobre la mesa, 2 mensajes claros. No estaba pidiendo permiso. Ese fue el instante en que Estados Unidos empezó a proyectar sobre ella algo peligroso: expectativas. No se hablaba de desarrollo, se hablaba de reemplazo. La heredera, la próxima gran velocista estadounidense. Y cuando eso ocurre, el margen de error desaparece. En junio de 2021, en las pruebas olímpicas de Estados Unidos, Sha'Carri Richardson ganó los 100 metros con autoridad. 10.86 segundos. Clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Tokio. Tenía 21 años. El mundo del atletismo ya la estaba empujando al centro del escenario global. Pero aquí llega la primera caída real, la que no aparece en los videos motivacionales. Pocos días después, dio positivo por THC, marihuana, no sustancias para mejorar el rendimiento, no dopaje clásico, THC. El resultado, suspensión de un mes, automáticamente fuera de Tokio 2020, fuera del evento que define carreras, fuera del sueño que se construye desde la infancia. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque el contexto importa. Sha'Carri consumió marihuana tras enterarse de la muerte de su madre biológica. La noticia le llegó de la forma más cruel posible, por boca de un periodista en plena competencia. Ese dolor no se ve en la pista, pero estaba ahí. La sanción fue legal, el reglamento fue claro, pero la herida fue humana y profunda. De un día para otro, pasó de ser la nueva cara del atletismo estadounidense a convertirse en un debate nacional. Disciplina, reglas, ejemplo, pero nadie hablaba de duelo. Nadie hablaba de una joven de 21 años procesando una pérdida brutal bajo el foco más implacable posible. Si te estás preguntando si esa caída la rompió, quédate, porque lo que vino después no fue una redención inmediata, pues fue algo mucho más difícil de digerir. Tras la suspensión, Sha'Carri volvió a competir y perdió. No una vez, varias, en la Diamond League, en carreras internacionales. Llegó última en algunas finales. Los mismos que la habían elevado ahora la observaban con una mezcla de decepción y juicio. Las cámaras seguían grabando, pero ya no para celebrar, para comprobar si había sido solo una ilusión. Este es uno de esos momentos que, vistos desde la adultez, se entienden distinto. No estaba fallando su cuerpo, estaba reconstruyendo su mente, y eso no corre a 10 metros por segundo. Entre 2021 y 2022, Sha'Carri no ganó títulos importantes, no rompió récords, no fue dominante, y eso, para una atleta construida mediáticamente como fenómeno, es casi imperdonable. Pero fue en ese periodo donde tomó decisiones críticas, cambió su enfoque, ajustó su entorno, trabajó en silencio, sin promesas públicas, sin discursos épicos. En 2023 llegó el punto de inflexión. Campeonato Mundial de Atletismo, Budapest, final de los 100 metros. En la pista estaban algunas de las mejores velocistas del planeta. La presión no era solo ganar, era demostrar que su historia no se había acabado en Tokio sin correr. Cuando salió del bloque no parecía rabia, parecía determinación fría. Cruzó la meta en 10.65 segundos. Campeona mundial, récord del campeonato, no récord mundial. Ese sigue perteneciendo a Florence Griffith Joyner, pero sí el tiempo más rápido jamás registrado en un mundial.
oro en 100 metros, oro también en el relevo 4 por 100, 2 títulos, una respuesta, pero incluso ese triunfo escondía una verdad incómoda. Ganar no borró el pasado, solo lo hizo más visible. Ahora, cada paso suyo sería medido no solo por el cronómetro, sino por su capacidad de sostenerse. En París, 2024, en los Juegos Olímpicos, Sha'Carri ganó plata en los 100 metros y oro en el relevo 4 por 100. No fue el oro individual que muchos esperaban. Y ahí aparece otra lección adulta. No todas las victorias llegan como las imaginamos, pero llegaron, y llegaron limpias, con consistencia, con madurez. Sin embargo, la historia no se detiene en la pista. En 2025, un incidente fuera del deporte, un arresto tras un conflicto personal, volvió a exponer que las batallas internas no desaparecen con medallas. Sha'Carri pidió disculpas públicas, reconoció errores y dejó claro algo que incomoda: el talento no vacuna contra el caos emocional. Si estás viendo esto en Top Rank, sabes que aquí no contamos cuentos cómodos. Seguimos estas historias porque con el tiempo dicen más sobre nosotros que sobre ellos. Y todavía no hemos llegado al punto más difícil de esta confesión, porque la pregunta real no es qué tan rápido corre Sha'Carri Richardson, sino cuánto peso ha tenido que cargar para no detenerse. Durante mucho tiempo, el error fue pensar que la caída de Sha'Carri Richardson había sido puntual, un tropiezo, un control antidopaje, un mes de suspensión. Pero la verdad es más incómoda. Lo que ocurrió después fue una erosión lenta, casi silenciosa, de su identidad pública. Y eso, para un atleta construido como símbolo, duele más que cualquier derrota en la pista. Después de Tokio, Sha'Carri no volvió como heroína arrepentida ni como villana desafiante. Volvió como alguien que ya había sido juzgada. En 2021 y parte de 2022, compitió sin la protección del hype. Llegaba a las carreras con cámaras esperando el fallo, no el triunfo. En algunas finales quedó fuera del podio, en otras terminó en posiciones que jamás habrían sido noticia si no llevara su nombre, y cada derrota alimentaba una narrativa peligrosa. Quizá nunca fue tan buena. Esa frase no aparece en los titulares, pero flota y pesa. Aquí hay un dato que casi nadie recuerda. Durante ese periodo, Sha'Carri seguía siendo una de las mujeres más rápidas del mundo. Sus tiempos seguían estando por debajo de 11 segundos de forma consistente, pero el estándar ya no era técnico, era simbólico. Se esperaba dominio absoluto o fracaso total, no había término medio. Esa es la trampa de la idealización temprana. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más importantes de su carrera, dejó de correr para demostrar algo a los demás y empezó a correr para entenderse a sí misma. No fue un cambio visible, no hubo anuncios, pero se reflejó en su forma de competir. Menos gestos hacia las cámaras, más concentración en la salida, más control emocional, menos urgencia. En 2023, cuando llegó a Budapest para el campeonato mundial, no era la favorita unánime. Ese rol lo compartían otras figuras más estables, más confiables para el sistema. Y eso, paradójicamente, la liberó. Por primera vez en años, no tenía que sostener una promesa ajena. Solo tenía que correr. La final de los 100 metros fue un ejercicio de tensión pura. No solo por la calidad del campo, sino por lo que representaba para ella. Ganar significaba algo más que un título. Significaba reescribir el punto donde muchos habían decidido cerrar su historia. El disparo sonó, la salida fue limpia, la aceleración brutal. Los últimos metros no fueron desesperados, fueron controlados. Cuando cruzó la meta y vio el 10.65 en el marcador, no celebró como quien se quita una espina. Celebró como quien confirma una verdad íntima. Todavía estaba ahí. Ese tiempo no fue un récord mundial, y eso es importante decirlo, porque la historia de Sha'Carri no es la de romper marcas imposibles, sino la de sostenerse bajo presión extrema. El 10.65 fue el tiempo más rápido jamás registrado en un campeonato mundial, un récord de campeonato, una categoría distinta pero no menor. Pues fue una victoria técnica y simbólica. Ese mismo campeonato ganó también el oro en el relevo 4 por 100, y aquí aparece otra capa poco comentada. Sha'Carri aprendió a volver a confiar en un equipo después de haber sido excluida del mayor equipo de su vida. No es menor. El relevo no permite el aislamiento emocional. Exige sincronía, entrega, responsabilidad compartida, pues una forma silenciosa de reparación. Pero el mundo no funciona con silencios, funciona con expectativas renovadas. De repente, el discurso volvió a cambiar. Ahora sí, ahora es imparable. Ahora llegará a París y ganará todo. La historia se repetía, y ella lo sabía. Los Juegos Olímpicos de París 2024 no fueron un cuento perfecto. En la final de los 100 metros, Sha'Carri ganó la medalla de plata, un resultado enorme en cualquier contexto, pero otra vez insuficiente para quienes solo entienden el oro como validación. Ganó además el oro en el relevo 4 por 100.
2 medallas olímpicas, una de ellas dorada, pero la conversación volvió a centrarse en lo que no fue. Aquí es donde la mirada adulta cambia todo. Porque desde fuera, París fue una confirmación. Volvió, se mantuvo, compitió al máximo nivel y respondió en el escenario más exigente del planeta. Desde dentro, fue otra prueba de equilibrio, de aceptar que el valor no siempre coincide con la narrativa dominante. Y cuando parecía que el arco deportivo empezaba a estabilizarse, la historia volvió a romperse fuera de la pista. En 2025, un incidente personal derivó en un arresto tras un conflicto doméstico. El hecho fue real, documentado y doloroso. Sha'Carri pidió disculpas públicas, reconoció errores, no hubo excusas, no hubo victimismo, solo una admisión clara. El crecimiento deportivo no siempre avanza al mismo ritmo que el crecimiento emocional. Este momento es clave porque obliga a una reflexión incómoda. ¿Qué esperamos realmente de nuestros ídolos? ¿Perfección, redención permanente o humanidad? Sha'Carri, sin quererlo, se convirtió en un espejo incómodo para una generación que creció admirando héroes editados, sin grietas visibles. A estas alturas, su legado ya no puede medirse solo en segundos. Se mide en resistencia psicológica, en capacidad de volver sin esconder las cicatrices, en correr sabiendo que el juicio no se detiene en la línea de meta. Y todavía falta una capa, la más difícil, la que no tiene que ver con medallas ni sanciones, sino con lo que ocurre cuando el cuerpo ya no es suficiente para cargar con todo el relato. Porque la pregunta final no es si Sha'Carri Richardson será recordada como la más rápida, es si será recordada como alguien que nos obligó a replantear qué significa realmente ganar y qué estamos dispuestos a exigirle a quienes lo hacen frente a todos. Hay un punto en la carrera de todo atleta donde el cuerpo deja de ser el principal campo de batalla. A partir de ahí, lo que define el legado no es la velocidad, ni la fuerza, ni siquiera los títulos. Es la capacidad de convivir con lo que ya no se puede borrar. Sha'Carri Richardson llegó a todo ese punto demasiado pronto. Después de París 2024 y del episodio personal que volvió a colocarla bajo escrutinio público, la narrativa externa intentó hacer lo que siempre hace: simplificar. Para algunos, era una historia de talento desperdiciado. Para otros, un ejemplo de resiliencia moderna. Pero ninguna de esas etiquetas alcanza para explicar lo que realmente estaba ocurriendo. Porque la verdad es que Sha'Carri ya no corría para demostrar que podía ganar. Corría para no desaparecer dentro de una versión ajena de sí misma. Aquí aparece una contradicción que incomoda, sobre todo a quienes crecieron viendo deporte como un terreno de certezas. Cuanto más éxito acumulaba, más complejo se volvía a sostenerlo. No por falta de condiciones físicas, sus tiempos seguían estando entre los mejores del mundo, sino porque cada carrera estaba cargada de significado adicional. Ya no competía solo contra rivales, competía contra su pasado, contra la expectativa de redención permanente y contra una audiencia que no perdona recaídas. Y sin embargo, siguió. En el circuito internacional posterior a París, Sha'Carri no fue siempre la ganadora. Hubo podios, sí, hubo carreras dominantes, pero también hubo derrotas claras. Y aquí está el dato que casi nadie menciona. Nunca dejó de clasificarse entre la élite. Nunca cayó fuera del nivel que define a las grandes velocistas. En un deporte donde centésimas separan el olvido de la gloria, mantenerse ya es una forma de victoria. Esto obliga a una lectura más adulta del concepto de récord. Sha'Carri no posee el récord mundial de los 100 metros. Ese sigue siendo de Florence Griffith Joyner con 10.49 segundos desde 1988, y no hay forma honesta de ignorarlo. Pero Sha'Carri posee algo distinto, el récord de campeonato mundial con 10.65, y una de las trayectorias más observadas, discutidas y presionadas del atletismo moderno. Eso no aparece en las tablas oficiales, pero pesa igual. A estas alturas, su figura ya no puede separarse del contexto cultural en el que emergió. Sha'Carri es producto de una era donde los atletas no solo corren, saltan o lanzan, también representan debates, tensiones sociales, contradicciones generacionales. Su estética, su manera de hablar, su presencia mediática rompieron con el molde tradicional de la velocista neutral. Y eso tuvo un costo, porque salirse del molde siempre lo tiene. Lo interesante es que, con el tiempo, ella dejó de justificarlo. No pidió permiso para ser quien era. Tampoco pidió indulgencia, simplemente siguió corriendo. Ese gesto, aparentemente simple, es profundamente disruptivo en un entorno que exige explicaciones constantes. En Top Rank, solemos decir que hay historias que solo se entienden con los años. La de Sha'Carri Richardson es una de ellas, porque quienes hoy la juzgan desde la inmediatez, quizá no alcanzan a ver lo que está dejando en el camino. Una redefinición del éxito deportivo en la era de la hiperexposición. Una prueba de que se puede volver después del error sin borrar el error. De que se puede competir sin ser perfecta.
Y aquí está la pregunta que incomoda, especialmente a quienes crecieron idolatrando figuras inalcanzables. ¿Qué hacemos cuando nuestros referentes son humanos de verdad? Cuando ganan y fallan delante de todos. Cuando no encajan en el arco narrativo clásico de caída, redención, gloria eterna. Sha'Carri no cerró ese arco, lo dejó abierto. Y quizá ahí reside lo más honesto de su legado hasta ahora. Porque, si algo ha demostrado, es que la velocidad puede hacerte famosa, pero solo el tiempo decide cómo serás recordada. Cuando dentro de 10, 15 o 20 años alguien vuelva a ver sus carreras, tal vez ya no recuerde el positivo por THC con la misma dureza. Tal vez el debate no sea si debió o no estar en Tokio. Tal vez lo que quede sea la imagen de una atleta que corrió bajo una presión que muchos no habrían soportado ni una semana y que, aún así, siguió presentándose en la línea de salida. Esta historia no tiene un cierre definitivo, no lo necesita, porque aún se está escribiendo y porque algunas trayectorias no están hechas para ser empaquetadas como inspiración rápida, sino para ser pensadas con calma, desde la experiencia adulta, con todas sus contradicciones intactas. Si algo deja Sha'Carri Richardson hasta ahora, no es una respuesta clara, sino una incomodidad persistente. Y eso, en un mundo que busca finales simples, puede ser su marca más profunda.